Me gustaría que vinierais conmigo a Marcos 12, Marcos capítulo 12, para comenzar la meditación de esta mañana. Vamos a tener una nueva serie que va a durar entre unas 4 o 5 semanas, depende de lo que me tarde. Pero esta serie se llama Lo más importante y os voy a comentar. Sí. Y os voy a comentar por qué. Y quiero que me acompañéis a Marcos 12, por favor. Y me gustaría que pudiéramos leer el pasaje antes de comenzar con lo que es la predicación. Dice así, Marcos 12, versículos del 28 al 34. Así que dice así, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Sí. Gracias. Durante las vacaciones estaba, pues, como sabéis, ¿no?, teniendo buenos tiempos con el Señor. Y uno de esos días estaba leyendo este pasaje, me encontré con este pasaje y el Señor me puso una carga en el corazón. Le decía, oye, Gonzalo, coméntale esto a la iglesia, predícale esto a la iglesia. Y vamos a tener ya os digo, una pequeña serie de 4 o 5 sesiones en donde vamos a estar hablando de este pasaje, del primer mandamiento y del segundo mandamiento. Por eso, la diapositiva de la presentación se llama Lo más importante, porque Jesús habla del primer mandamiento y del segundo mandamiento. Jesús los secunda. Jesús dice que esto es lo más importante. Así que, como es lo más importante, vamos a pararnos y vamos a detenernos y vamos a darle varias vueltas durante varias semanas. Y antes de ir a lo que es la exposición del texto, pues mira, no, seguro que no suena ese edificio. A mí tampoco me sonaba hasta que lo busqué en internet. Y no es un edificio, es un campus universitario. Se llama Wheaton College, ¿vale? Wheaton College es una universidad cristiana. No sé si sabéis, ¿no?, pero en Estados Unidos hay mucha cultura de eso. Aquí tenemos seminarios pequeñitos y dan teología y ya. Allí no, allí tienen campuses enormes y hectáreas de terreno en donde tienen no solamente tienen carreras de teología y doctorado y toda la historia, sino que también hablan de medicina, tienen carreras sobre ciencias políticas, sobre biología, de todo, ¿no? Y entonces ocurrió en 2013 que esta universidad cristiana pues contrató a una profesora de ciencias políticas. Y esta profesora de ciencias políticas en 2015 publicó algo así en Facebook, ¿vale? Y os lo voy a leer y os va a parecer seguro bastante curioso. Esta mujer en 2015 dijo lo siguiente. Había un ambiente bastante de hostilidad contra los musulmanes y ella, para intentar defenderlo, dice, defiendo la posición de tener solidaridad religiosa con los musulmanes porque, como yo, una cristiana, son gente del libro. Y como afirmó el Papa Francisco la semana pasada, nosotros adoramos al mismo Dios. Uf, qué fuerte, ¿no? Eso. ¿Y tú te dices cristiano? No sé, ¿no? Un poco complicado. Siguieron a eso una serie de negociaciones, una serie de conversaciones con la universidad. Ella no quiso quitarlo de Facebook, seguía en sus 13, así que al final pues terminaron echándola, ¿no? Echándola del colegio.
Y sí, yo creo que, como habéis dicho, es una buena decisión. Es una buena decisión. Tenemos que mantener la pureza ahí, ¿no? Pero curiosamente esta mujer siguió en sus 13 y en 2019 produjo un documental sobre la situación que había ocurrido y ella, pues, en principio se hace ver la mártir y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sigue con la misma tesis. La tesis de que el Dios de los musulmanes y el Dios de los cristianos son el mismo Dios y Dios acepta ese tipo de adoración de los dos, ¿no? Así que podemos estar juntos en un culto de adoración y no pasaría nada. ¿Qué creéis que pienso yo? Obviamente que no, está clarísimo, ¿no? Pero la verdad es que esa posición, que a nosotros nos parece tan de perogrullo, porque llevamos, la gran mayoría de nosotros, un montón de años en la iglesia, no es tan de perogrullo cuando lo ves con las estadísticas por delante. Fijaos, unos ministerios, los ministerios Ligonier, hicieron unas estadísticas, 2016, 2018 y 2020, ¿vale? Y ellos simplemente encuestaron a un montón de evangélicos, o personas que se decían ser evangélicas, sobre la siguiente frase, si estaban a favor, en contra, o no sabían si la siguiente frase era verdadera o no. Y la frase es: Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. Pues cuando veáis las estadísticas os va a sorprender. Fijaos, en 2016 un 44% de lo evangélico estaba obviamente en contra de esta afirmación. Un 8% ni sabía ni contestaba. Y un 48% estaba a favor de esta afirmación. Fuerte, ¿no? A mí me parece bastante significativo. En 2018, la misma encuesta, ahí sale un 42% de gente que estaba en contra, un 7% de gente que no sabía y un 51% de gente que estaba a favor. Buah, más gente que estaba a favor que estaba en contra. Y al final tenemos un 49%, que no lo veo muy bien desde ahí, pero tenemos un 49% de gente que estaba en contra en 2020, después un 9% que no sabía y al final un 42% que estaba a favor. Hermanos, yo entiendo el contexto americano, esto está hecho en Estados Unidos, entiendo el contexto americano y hay mucha cultura cristiana y evangélica, todo el mundo dice que es cristiano. Pero estas cifras son reveladoras hasta cierto punto, ¿vale? ¿Por qué son reveladoras? Porque significa que si muchos cristianos o supuestos cristianos evangélicos están de acuerdo con este tipo de cosas, o es que no han estudiado o es que no les han instruido en este tipo de cosas tan básicas. Entonces, una de las cosas de las cuales vamos a hablar hoy va a ser de esto, de que esto no puede ser. Esto no puede ser. Y lo que os voy a decir hoy, y lo que vamos a hablar hoy en el pasaje y a través de varios pasajes en la palabra, van a ser cosas sencillas. No vamos a descubrir hoy nada nuevo. Y si lo descubre, gloria al Señor, porque has aprendido algo nuevo. Pero ¿sabéis qué? A mí a veces me gusta ver vídeos en YouTube de cosas que pasan en América. Porque las cosas que pasan en América, de aquí a 4 o 5 años, ocurrirán las mismas tonterías aquí. Entonces, cuando yo veo a esa mujer, una mujer con un doctorado en ciencias políticas en una universidad cristiana, que digo, debería de tener las cosas medio claras, y no lo tiene, yo digo, ¿qué nos llegará a nosotros después? Y entonces, para poder cubrir esa falta, o para que cuando dentro de 5 o 6 años os llegue alguien y os proponga una reunión conjunta de musulmanes y evangélicos, si es que lo hace alguien, no creo que lo haga, pero si es que lo hace alguien, vosotros le mandáis esta predicación de YouTube, ¿vale? No sé si os acordaréis, pero vosotros le mandáis esta predicación de YouTube. Para mí esto refleja una grave falta, una grave carencia dentro del pueblo de Dios. Y a veces ocurre porque damos cosas por sentado. Damos cosas por sentado. Tú estás aquí en la iglesia, tú se supone que tienes que saber un montón de cosas. Se supone que tienes que saber de yugo desigual. Se supone que tienes que saber sobre el ofrendar. Se supone que tienes que saber sobre lo que sea y lo que sea, lo que sea. Y al final no ocurre y nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque o esa persona no ha hecho su parte de responsabilidad o a veces nosotros lo hemos dejado pasar por alto. Así que vamos a Marcos 12, por favor. Acompañadme en Marcos 12.
Porque la frase que vamos a analizar hoy, no vamos a entrar hoy en el primer y segundo mandamiento. Nos vamos a quedar con esta frase. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a veces, cuando leemos el primer y el segundo mandamiento, mejor dicho, a veces cuando leemos la Biblia, hay cosas que leemos de corrido, como si no fueran importantes, como si no fueran necesarias, como si están ahí, pero que realmente parece que está de pegote, parece que no es importante. Pero fijaos, este es el mandamiento más importante que el Señor le da a Israel, y quiero que vayáis conmigo a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Y no en vano, este es uno de los versículos que los judíos hacían más énfasis en que sus niños aprendieran de memoria, porque es uno de los versículos fundamentales. Y antes del primer mandamiento, tenemos esta frase: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no quiero que la pasemos hoy por alto, porque si la pasamos por alto nos vamos a perder una riqueza que está ahí, que es necesaria que nosotros comprendamos. Fijaos, en esta frase el Señor le está diciendo a Israel que ¿quién es el Dios sobre todo? Yahvé. ¿Quién es el Dios que es uno? Yahvé. ¿Quién es el único Dios verdadero? Yahvé, el Señor, el que se les mostró en fuego allí en el monte Sinaí. Ese es el único Dios verdadero. Y tenemos que recordar un poco la idea del libro de Deuteronomio, ¿vale? Y quiero que mentalmente os vengáis conmigo y os imaginéis. Imaginaos que lleváis 45 años dándole vuelta al desierto, ¿vale? Imaginaos que sabéis que vuestros padres simplemente renegaron de la responsabilidad de tomar la tierra prometida y vosotros lleváis 45 años dando vueltas por el desierto y estáis recordando, ay, ¿cuándo tendremos la tierra prometida? ¿Cuándo la tendremos? ¿Cuándo la tendremos? Y entonces llega el momento y el Señor vuelve a dar instrucciones a su pueblo y vuelve a dar estos mandamientos tan importantes. Y lo interesante de este pasaje, o lo interesante de esta afirmación, es que nos revela algo sobre quién es Dios. Sobre quién es Dios. Dios es el único Dios verdadero. Dios es el único. Dios es uno. No hay dioses aparte de Él. Y no se le ha revelado a los cananitas. Se le ha revelado al pueblo de Israel. Así que no hay más. El pueblo de Israel tenía un montón de dioses que elegir. Tenía dioses Astarté, Asera, Baal, Moloc. Tenía un montón de dioses. Muchísimos de ellos. Kelsey, ¿puedes traer el agua, por favor? Y eso lo que ocurre es que en esta situación Dios le está enseñando a Israel al pueblo de Israel cuál es su naturaleza, quién es Él. ¿Quién es el Dios de Israel? El único Dios, el Dios del universo, el Dios que lo hizo todo. Y aquel Dios es al que hay que amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Lo cual es muy interesante, porque eso va a producir unas aplicaciones prácticas en el pueblo de Israel. ¿Vale? Y yo quiero que os quedéis con esto, ¿no? Volvéis conmigo. Imaginaos que estáis ahí, queréis entrar en la tierra prometida y el Señor revela quién es Él, que es el único Dios todopoderoso. Y eso lo que va a ocurrir es que Dios va a exigir que como Él es el único Dios todopoderoso, se le adore solamente a Él y no a otros dioses. ¿Qué es lo que hay que hacer con los otros dioses? ¿Qué es lo que hay que hacer con los otros pueblos? Pues fijaos, hay varias cosas que hacer, pero he querido poner algunas que salen del pasaje de Deuteronomio 7. Así que acompañadme, Deuteronomio 7, del versículo 1 al versículo 5. Y ahí vamos a ver 3 aspectos, hay más, pero he decidido coger 3 aspectos que nos van a enseñar cómo la naturaleza de Dios
va a traer aplicaciones prácticas para el pueblo de Israel. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Y dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Fijaos, una de las primeras cosas que dice es que no tendrás de ellas misericordia, ni harás con ellas alianza. En el mundo antiguo, hacer un pacto con otro pueblo no solamente era beneficioso para el mercado, para la... ¿cómo se dice? Para la economía, gracias, se me ha ido la palabra, sino que cuando tú hacías un pacto con un pueblo vecino, tú estabas implícitamente asumiendo la validez de sus dioses, como diciendo, vale, te reconozco como un pueblo igual al mío, y tus dioses tienen hasta cierto punto igual validez, yo los reconozco hasta cierto punto. Por eso el Señor da una instrucción, bueno, por esta y por varias razones, pero esta es una de las razones por la cual Dios da esta instrucción de no hacer pacto con los pueblos de alrededor, porque Dios quería que los israelitas supieran que la adoración era solamente para el Señor y que no podían reconocer a ningún otro Dios de la tierra, ni a Asera, ni a Astarté, ni a él, ni a quien fuese. Solamente a Yahvé, solamente al único Dios verdadero, solamente a él. Y esta naturaleza de Dios, ya os digo, va a limitar las relaciones de Israel con los otros pueblos. No solamente en los pactos y en los contratos, sino también, como veremos ahora, en el casamiento. Fijaos, versículos 3 y 4. Y no te emparentarás con ellas, con las otras naciones. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dios no quería que el pueblo de Israel se casase con los pueblos vecinos. Pero no solamente eso, sino que el versículo 5 nos dice lo siguiente: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Aquí, sabéis que a mí me gusta de vez en cuando ver algún debate teológico, a ver qué es lo que piensa uno, qué piensa otro. Aquí no hay debate. Aquí esto está clarísimo, esto está cristalino. El Señor no quería que su pueblo se juntara con otros pueblos. Y fijaos lo interesante de las 3 cosas que hemos comentado. Las 3 cosas tienen que ver con la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios expresadas en el principio del Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué no debían hacer contrato con otros pueblos? Porque si no estarían reconociendo a otros dioses aparte del Dios verdadero. ¿Por qué no deberían emparentarse con ellos? Porque si no desviarían a la nación de Israel a los dioses ajenos. ¿Por qué debían de destruir sus altares? Porque si no, Israel se podría haber incitado a seguir con la adoración a esos dioses en esos altares. Y eso fluye, estas aplicaciones prácticas fluyen de la naturaleza de Dios. No solamente explícita en esta frase que tenemos delante, sino también en todo el Pentateuco y para nosotros en todo el Nuevo Testamento. Y me gustaría que volviéramos a Marcos 12. Acompáñame, por favor. Marcos 12. Porque ya hemos visto un poco la idea original, ¿no? ¿Por qué le escribe esto el Señor al pueblo de Israel? Pues porque quieren que sepa que la adoración del pueblo de Israel tenía que ser exclusiva para el Dios verdadero. Y Jesús nos lo recuerda. Jesús nos recuerda antes del primer mandamiento, el cual Él valida de nuevo. Él nos recuerda: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que el Señor está volviendo a coger este concepto, volviendo a coger esta idea de que Dios se muestra y se revela en la palabra, y como Dios se muestra y se revela, tenemos que adorar al Dios que se nos ha revelado.
no al Dios que nosotros queremos, sino al Dios que la palabra nos dice. Dios se tiene que convertir entonces en el objeto de nuestra adoración. Y en el objeto de una adoración exclusiva. Lo voy a repetir de nuevo, una adoración exclusiva. Estamos enfocados en ese punto. Y cuando estamos enfocados en ese punto, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha no importa, porque nuestro enfoque está ahí, en el objeto de nuestra adoración. Ahora, ¿quién es el objeto de nuestra adoración? Porque en el antiguo pacto vemos cómo Dios se revela, pero todavía no se revela de manera completa. Pero en el nuevo pacto vemos que hay una revelación mayor, o por lo menos una revelación más explícita de la naturaleza de Dios. Y me gustaría que fuéramos a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, pasaje muy, muy conocido, que nos va a decir cómo Dios no solamente es uno, sino que se ha revelado a sí mismo en la persona del Padre, en la persona del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Filipenses 2, versículos 5 y 6, tenemos aquí una muestra clara de que la Biblia nos enseña que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Jesús es Dios? ¿Sí? Vale. Pero es que hay que enseñarlo igual, porque no se pueden dar las cosas por sentadas. Porque si no, después de aquí a 5 o 10 años, nos llegan esta gente con estas tonterías y ya la hemos liado. Entonces, versículos 5 y versículo 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, siendo igual a Dios. Jesús, Dios hecho carne. Ni más ni menos. No el Hijo de Dios, solamente como si hubiera sido engendrado, como si fuera un hijo físico, ¿no? Sabéis que los mormones piensan eso. Los mormones tienen el Padre Celestial, que tuvo relaciones con la Madre Celestial, y que de ahí salieron un puñado de hijos, ¿no? Entre ellos Jesús y Satanás, su hermano. ¿Vale? Y no solo eso, sino que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Satanás, al final, la oveja negra de la familia, se va, hace un montón de tonterías, pero básicamente los dos se presentan al Padre con un plan de redención a la humanidad, que el plan de redención de Jesús se acepta y el de Satanás se rechaza. Pero esa es la doctrina mormona, pero esa doctrina no está basada en la Biblia. No se dice que Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Dios ha tenido relaciones sexuales con alguien y ha tenido un hijo, sino en que tiene la misma naturaleza que Dios, en que es Dios mismo revelado a los hombres. Pero fijaos que no solamente se duda a veces de la divinidad de Jesús, sino de la divinidad del Espíritu Santo. Y quiero que vayáis conmigo a Hechos 5, por favor. Hechos 5, versículos 3 y 4. Os pongo un poco en contexto. Esta es la historia de Ananías y Zafira, que todos la conocéis, seguro, donde ellos venden una heredad y dan un precio, pero mienten y el apóstol Pedro los llama. Y le dice Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo se revela en este pasaje como el mismo Dios, al cual Ananías y Zafira estaban mintiendo. Pero de una manera clarísima, Dios se revela, o mejor dicho, el Espíritu Santo se revela como divino. Como divino. El Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, no es un viento, que es la fuerza conductora del poder de Dios. No, el Espíritu Santo es Dios mismo, Dios mismo. Y parece de perogrullo, pero es que hay que decirlo, hay que decirlo. No solo eso, sino que Dios presenta mucho más atributos, como que Él es justo, como que Él es santo, como que Él es perfecto, que es Padre, que es perdonador, que es misericordioso. Todo esto se revela a lo largo del Nuevo Testamento y no voy a ir
y del Antiguo también. No voy a ir uno por uno porque lo sabéis y lo hemos repetido muchas veces. Dios también se revela como un Dios en tres personas, iguales en esencia, en valor y en eternidad, realizando diferentes funciones. Y me gustaría que esto lo pudiéramos ver rápidamente. Dios en tres personas. En el nacimiento de Jesús, Lucas 1:35. El ángel está hablando con María, ¿no? Y le dice el ángel, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, una de las personas, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, otra de las personas, el Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otra persona. Tres personas aquí en este versículo. No solamente ocurre en el nacimiento de Jesús, sino también en la ascensión de Jesús, en Hechos 1, 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8. Es muy interesante porque cuando yo he escuchado alguna predicación sobre Hechos nunca se suele mencionar este tema, pero aquí aparecen las tres personas de Dios. Y les dijo, no os toca a vosotros saber las sazones, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién les hablaba? Jesús. ¿Quién era el que tenía la potestad de los tiempos? El Padre. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y por último, ahí va, en la muerte de Esteban, en Hechos 7:55. Quiero que lo busquéis, así movemos las Biblias y lo vemos con nuestros propios ojos. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, una persona, puesto el ojo en el cielo, vio la gloria de Dios, otra persona, y a Jesús, otra persona, que estaba a la diestra de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermano? ¿Por qué estoy dando algunos ejemplos de la Trinidad y del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque cuando hablamos de la adoración exclusiva a nuestro Dios, tenemos que entender quién es ese Dios. Tenemos que entender quién es el que recibe nuestra adoración y quién es merecedor de nuestra adoración y de nuestro amor. Y eso es muy interesante, porque cuando vemos otras religiones, otro tipo de religiones van a hacer afirmaciones que van a ir en contra de lo que hemos visto. Van a hacer afirmaciones que van a ir en contra de que Jesús sea Dios o de que Jesús sea hombre, de que el Espíritu Santo es Dios o de muchas más cosas, o que Dios es un ser vengativo o que Dios es un ser que engaña, como Alá, que uno de los 99 nombres de Alá es el engañador, ¿no? Eso no concuerda con el carácter de Dios en la Biblia. Así que cuando tenemos la descripción bíblica del Dios bíblico, nos damos cuenta que hay barreras que no podemos sobrepasar, hay líneas rojas que no podemos simplemente obviar. Un teólogo buenísimo, que me encanta, John Piper, lo conoceréis casi todos de vosotros, dice lo siguiente, hablando de este tema. En otras palabras, si quieres saber si alguien en otra religión o sin religión honra a Dios, es decir, tiene una verdadera relación de adoración con Dios, la prueba que usas para saber esto es, ¿honran a Jesús por quien Él es en realidad? Como el divino Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador crucificado y resucitado del mundo, el Señor del universo y el juez de todos los seres humanos. Si no lo honran así, entonces no honran a Dios. Si no lo honran así, entonces no honran a Dios. Y me encanta esta cita porque lo deja claro, claro, claro. Y fijaos, cuando ponemos al Dios bíblico enfrente de otro tipo de dioses, nos damos cuenta que son bastante diferentes. Cuando ponemos al Dios bíblico en comparación con las ideas ateas, bueno, es que ahí no hay mucho que comparar, simplemente que no hay Dios, ¿no? No creen que haya un Dios, nunca podríamos tener un conjunto de aquí de adoración, porque no hay. Con los budistas, tampoco, porque no creen que haya un Dios personal. En el mejor de los casos creen que hay un Dios impersonal, pero una de esas religiones, o por lo menos una gran parte de la religión budista, es incluso atea.
Ni siquiera creen que haya una existencia superior y mucho menos personal. Politeístas, que creen en muchos dioses, pero la palabra nos deja claro que Jehová es uno. El Señor es uno. El Señor es uno. Y no son 3, no son 500, no son 12, no son ni siquiera 2. Es uno. Los mormones, ya como he contado antes, ¿no? Niegan la divinidad de Jesús y niegan también, como los testigos de Jehová, la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Dios. Es la fuerza conductora del poder de Dios, pero no es Dios, no es una persona. Eso, hermano, dejadme que os lo diga claro, no me voy a enfadar tampoco, pero lo voy a decir claro, es una herejía. No tiene más. Eso es una herejía. Eso está fatal. Eso bíblicamente no tiene soporte por ningún lado, y no solamente eso, sino que niega las bases fundamentales de la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de los judíos, es que los judíos no aceptan a Jesús ni como Mesías, ya ni como profeta. Que no lo aceptan ni como Mesías, no lo aceptan como divino y no lo aceptan como redentor. Pero cuando vamos a hablar de los musulmanes, que es el ejemplo que os puse al principio en la introducción, ellos consideran a Jesús como un profeta, pero no lo consideran como Dios. De hecho, un dato interesante sobre los musulmanes es que ellos ni siquiera consideran que Jesús murió en la cruz. Ellos dicen que en la cruz del Calvario, Alá cambió a Jesús y puso a Judas. ¿No? No sé si lo había escuchado alguna vez, eso se conoce bastante, pero había puesto a Judas en vez de a Jesús, ¿no? Cuando realmente todos los demás documentos históricos y religiosos hablan de que Jesús fue el que murió en la cruz y no Judas. Ellos dicen de que Alá le dio como apariencia de Jesús, entonces engañaba a la gente, ¿no? Bueno, vale, como tú quieras. Pero la idea es clara. Cuando nosotros comparamos al Dios bíblico con este tipo de religiones, no puede haber ningún tipo de unión. Gonzalo, ¿y los católicos qué pasa? Bueno, los católicos tenemos otras diferencias grandes, como la justificación por fe y por gracia, y María, el papado y todo ese tipo de cosas. Digamos que no entraría en esta categoría, aunque no nos veréis nunca a nosotros haciendo una reunión con los de la Iglesia de Roma. Así que, hermanos, conocéis la palabra ecumenismo, ¿verdad? Nosotros aquí no somos ecuménicos. Ni lo somos, y si el Señor nos da la fe y la fidelidad, ni lo seremos nunca. Porque según la palabra del Señor, Dios es el único que merece toda adoración. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Imaginaos que no hacemos ecuménicos, ¿vale? Eso es uno de esos sueños locos que uno tiene, no va a ocurrir, pero imaginaoslo. Imaginaos que decimos, venga aquí, todos los judíos y los musulmanes y los budistas, todo el mundo junto, ¿no? Un despiporre aquí. Y nos ponemos supuestamente a alabar a Dios. Podemos llenar el local en 2 días. En 2 días hemos llenado el local. Y no tenemos ni que hacer votación de si nos quedamos con el local ese o no, porque ahí habría ofrenda de sobra. Cambiaríamos todos los cables del escenario, compraríamos mejores instrumentos. Bueno, el predicador no se puede cambiar, el que tenéis, ya está, no hay mucho más. Pero digamos que podríamos, no sé, materialmente, carnalmente, podríamos llegar a muchas más cosas, podríamos tener convenios con cosas del Estado y no sé qué, podríamos llegar a ser reconocidos incluso. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos ser fieles al Señor. Y no me importa si el cable del micro no me funciona a veces y tengo que darle 3 veces aquí para que funcione. No me importa si tenemos que hacer algunos sacrificios. No me importa si tenemos que, no sé, conformarnos con lo que sea. Nosotros queremos ser fieles a la palabra del Señor. Y queremos ser fieles a quien Dios es. Nosotros no podemos adorar con los musulmanes. Como la mujer, como la chica esta del principio. Nosotros no podemos adorar con los budistas, ni podemos adorar con los judíos, porque nuestro Dios no es el mismo. Nuestro Dios no es el mismo. Nosotros tenemos un Dios único, un Dios perfecto, un Dios que vino a morir por nosotros. Y un Dios que vino a morir por nosotros hecho carne. Y tenemos que reconocer eso, la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya veis que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Esto es obvio y claro. Pero ya os digo, hay que decirlo. Así que la idea principal es la siguiente. Cuando nosotros tenemos el objeto de adoración, que es nuestro Dios, y definimos
cómo es ese objeto de adoración, cómo es Dios, nos damos cuenta que lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha no vale. Que no podemos tener relación, por lo menos una relación de adoración, con aquellos que piensan en otro tipo de dioses. Y de la misma manera que el pueblo de Israel, voy a decirlo de esta manera, de la misma manera que la naturaleza de Dios produjo aplicaciones prácticas en el pueblo de Israel, también para los cristianos hay aplicaciones prácticas. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? ¿Cómo se aplica esto de que Dios es un Dios que se ha revelado en la palabra, que es el único, que es el Dios verdadero? ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Pues el primero, que como os vengo diciendo, no podemos tener adoración con ellos. No podemos hacer un culto aquí conjunto y adorar o hacer como que adoramos, porque eso sería algo pagano, y hacer como que adoramos a Dios. De hecho, os voy a poner un ejemplo bíblico. Acompañadme, por favor, a Hechos 17. Hechos 17. Y este ejemplo es paradigmático, porque aquí está el apóstol Pablo en Atenas, y el versículo 16 del capítulo 17 nos va a describir cuáles eran los sentimientos, cómo era el estado emocional del apóstol Pablo en ese momento. Y quiero que me acompañéis en la lectura. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El Espíritu Santo no nos está diciendo que Pablo pensó, dice, uy, qué buena oportunidad. Aquí me voy a hacer como ellos y seguro que aquí resurgimos de entre las cenizas, se convierte un montón de gente, hacemos 40 iglesias. Pero el apóstol Pablo no, el apóstol Pablo tenía muy claro, adorar a otros dioses era y es idolatría. Es una abominación al Señor. A Dios no le agrada nada de eso. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando del Dios verdadero. Nos estamos desviando del Dios perfecto que nos ama y que nos redime. Y cuando nos alejamos de Él, sea con una estatua, o sea con el dinero, o sea con la posmodernidad, sea con una filosofía religiosa, cuando nos alejamos del Dios verdadero, todo lo que queda es idolatría. Y hay un pasaje clave en esto, que vosotros lo sabéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Y para venir y pasar a través del Hijo, tienes que reconocer que el Hijo es el Mesías. Tienes que reconocer que el Hijo es divino. Tienes que reconocer que Él pagó por tus pecados y que resucitó al tercer día para darte vida. Si no, amigo mío, amiga mía, no puedes llegar a Cristo. No puedes llegar al Padre. Y eso está clarísimo en las Escrituras. No solamente tenemos, digamos que debemos limitarnos en ese tipo de relaciones de adoración, sino también en relaciones incluso con compromisos matrimoniales. Y en 2 Corintios 6, del 14 al 16, vemos perfectamente el tema del yugo desigual, que todos lo conocéis, pero que lo voy a leer. No es un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el pueblo del Señor. Y cuando habla del yugo desigual, el apóstol Pablo da esta argumentación. Tú eres el templo del Dios viviente. Tú eres el templo de Cristo. No te juntes con los incrédulos en compromiso matrimonial. Y después sigue Primera de Pedro. Acompañadme también, por favor. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, del 1 al 3.
lo que dice es que no podemos hacer las mismas cosas que ellos, ir tras sus mismos dioses. Y fijaos lo que dice del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Nosotros no podemos seguir lo que los incrédulos hacen. El Señor nos llama a la santidad. El Señor nos llama a quitarnos de todo ese tipo de lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación e idolatría. ¿Y el cristiano puede caer en esto? Puede caer alguna vez. Pero gracias al Señor tenemos la redención en Cristo y el perdón en Él, y Él nos cambia, Él nos perdona y Él nos restaura. Pero no solamente me quiero quedar aquí y decir cuáles son las cosas que no deberíamos hacer o cómo nos afecta esto de manera práctica en el aspecto negativo, sino quiero decir qué es lo que sí debemos hacer. Sabiendo que tenemos un Dios exclusivo, que demanda adoración exclusiva, un Dios que no es igual al de otras religiones, un Dios que dice, este es el que soy yo y todo lo demás es idolatría, ¿qué hacemos con aquellos que no adoran a nuestro mismo Dios? Pues fijaos, lo primero que podemos hacer, una de las primeras cosas que podemos hacer es construir relaciones con ellos. Construir relaciones con ellos. 1 Corintios 5, 10, 9 y 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y empieza ahí diciendo que más bien no le permite reunirse con nadie que llamándose hermano fuere ese tipo de cosas. Pero nosotros, hermanos, aunque no somos del mundo, estamos aquí en el mundo. Y debemos de ser gente relacionable con ellos. Yo no me voy a venir a un culto de adoración con un musulmán, pero sí me voy a tomar un café con él. Y sí que voy a tener una relación con él. Y sí que voy a hacer lo siguiente, que es de perogrullo también, predicarle a Cristo. Y ahí tenéis el mandato claro de la gran comisión en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no solamente tenemos un Dios que demanda adoración exclusiva, sino también tenemos un Dios que quiere que aquellos que no le conocen vengan a ese reino y que pasen a conocerle y que pasen a adorarle y que pasen a amarle y que pasen a tener vida eterna con Él. Y para eso, ¿qué hacemos nosotros? Construimos relaciones, le predicamos el Evangelio y somos luz en medio de ellos. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que hagamos buenas obras delante de los hombres, seámosle de testimonio, no solamente establezcamos relaciones con ellos y no solamente le prediquemos el Evangelio, lo cual es imprescindible, pero establezcamos ese testimonio con ellos, que ellos puedan ver nuestras obras y, como dice el versículo 16, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy claro esto. Yo espero haber sido claro. Dios es un Dios, nuestro Dios, el Dios cristiano, se revela a través de su palabra y ahí no hay añadidura ni hay cambio. Él es quien Él dice que Él es. Y cuando Él se presenta y lo comparamos con otro tipo de religiones, Dios sale ganando. Dios siempre sale ganando. Hay un libro de Rabí Zacarías, un autor que me encanta y que ya falleció hace poco. Se llama Jesús entre otros dioses. Y cuando lees ese libro, las reseñas hablan de cómo Jesús se presenta como el Dios que es más glorioso, más perfecto, más maravilloso y mucho más precioso que el Dios musulmán, Alá, que engaña, que el budista, que es impersonal, el Dios budista, que es impersonal, o que el Dios judío, a quienes todavía no han entendido que es un Dios redentor y que no lo reconocen como tal. Jesús sobresale
de todos esos dioses y sale victorioso. ¿Qué os parece? A mí me parece increíble cómo nuestro Dios, aun siendo tan exclusivo, porque lo es, aun siendo tan exclusivo, cuando lo comparas con otro, es que el otro no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Cristo es mucho más grande que cualquier tipo de dioses. Así que aquí tenemos una conclusión que nos va a ayudar también a ir al estudio de Marcos 12 para la semana que viene. Fijaos, Dios merece nuestra adoración y amor por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros, especialmente por mostrar su amor en la cruz. Porque, hermanos, hemos visto cuál es el objeto de nuestra adoración, pero ¿por qué debemos amar a ese Dios? Porque Él nos amó primero. Y esto es clave para entender el primer mandamiento, es clave para entender el segundo mandamiento. Nosotros no podemos hacer una buena exégesis del pasaje y decirte, hermano, ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios, sin decirte primero que Él fue el que nos amó, que Él fue el que nos redimió, Él fue el que, sin merecerlo, murió por nosotros y pagó todos nuestros pecados. Y como dice Colosenses, ya nuestra deuda, el acta de los decretos que era contra nosotros, ya está finiquitada. Mi cuenta está a cero. Mi cuenta está a cero con Cristo. Y ese es el Dios al que nosotros adoramos. Y esto, hermanos, es la introducción de esta nueva serie. La serie en la cual, si el Señor lo permite, nos enseñará a amarle más y a reconocerle más como el que es. Pero primero tenemos que saber quién es Él. ¿Quién es Él? Señor, muchísimas gracias, Padre, porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque cuando te comparamos con otro tipo de filosofía, pensamientos, religiones, tú siempre sales ganando, Señor. Tú eres un Dios increíble. Tú eres un Dios cuyo amor no se puede ver, no se puede expresar, es demasiado grande y valioso para que podamos expresarlo de manera exacta. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Señor. Porque aquí ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera yo, muchísimo menos yo, no merecíamos que murieras por nosotros. Pero tú lo has querido hacer porque a ti te ha placido. Porque tú eres así de bueno. Tú eres así de bueno, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Porque tú eres el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y ningún otro se merece adoración, sino solamente tú, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén.